faltan algunos elementos, pero la presentación puede servir de base. Cuando hablamos de potenciación, nos dicen que es una multiplicación abreviada, digamos, de un número, ¿sí? En el cual ese número se representa como está en la pantalla. Ustedes ven que hay un número A, es un número real A, ese número se llama base, y arriba de ese número hay otro numerito que se llama exponente. Cuando hacemos la operación, el resultado es lo que se llama potencia. Entonces, efectivamente la potenciación, cuando hablamos que ese número n es un número entero, un número natural, perdón, o sea, siempre es positivo, podemos hablar que es una multiplicación sucesiva. Pero cuando este número n, ese exponente, es negativo, también podemos hablar de una división sucesiva. ¿Por qué? Porque las propiedades de las potencias nos sirven tanto para la multiplicación como para la división. Las únicas operaciones que no permiten aplicar estas propiedades son la suma y la resta, ¿sí? Hablamos en términos de la base. Entonces lo que nos están diciendo ahí es que tenemos un numerito elevado a otro número, que es una base elevada a un exponente, y la operación que debemos hacer, y ojo niñas que aquí es donde normalmente se equivocan porque no hay una comprensión de la propiedad, hay que multiplicar la base por ella misma el número de veces que nos indica el exponente. ¿Eso qué traduce? Es que si yo quiero hacer esa operación a elevado a la n, debo multiplicar a por a por a por a por a. ¿Cuántas veces? En este caso, n veces. Es lo que nos está diciendo la teoría. Es un ejemplo con números para identificar efectivamente esa relación, esa propiedad. Si nosotros tenemos 3 elevado a la 5, debemos entonces multiplicar el 3 por el mismo 5 veces. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Fíjense que ya aparece el 3 multiplicado por él mismo 5 veces. No es, las potencias, no es decir, 3 elevado a la 5, eso es 3 por 5, entonces da 15. No, no se trata de eso. Se trata de multiplicar varias veces la base. ¿Cuántas veces? Lo que nos indique el exponente. El resultado, en este caso, pues sale de multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, cuando son bases pequeñas y en exponentes muy pequeños, pues uno puede indicar efectivamente el resultado. Entonces, si uno hace 3 a la 5, sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3 sería 243. Entonces, lo que nos está diciendo esta propiedad es que 3 elevado a la 5 es lo mismo que tener 243. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, señoritas? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a ver si es cierto. Me van a hacer, por favor, 4 elevado a la 3. Me van a decir qué debería escribir ahí. 4 por 4 por 4. 4 por 4 por 4. Muy bien. ¿Y cuánto da eso? 64. 64. Muy bien. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Eso es básicamente lo que hacemos cuando tenemos potencias.
Lo que pasa es que van a haber unas potencias un poco más complicadas. Ustedes dirán, pero ¿para qué propiedades? Si eso es cuestión de multiplicar y ya. ¿Sí? Porque nos complican la vida con las propiedades. Ya se van a dar cuenta por qué, de hecho, no les complico la vida, sino que les facilita algunos procesos, sobre todo algebraicos. (5⁻19, señoritas. ¿Qué debería escribir ahí? ¿Qué operación estamos haciendo ahí? Entonces decimos 5⁻19. 19 veces 5. Listo, dime la respuesta larga. Yo escucho. ¿Qué debo escribir entonces? 5. 5 por 5 por 5. Esa es la respuesta larga, tranquilas. 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cuántas veces? 19 veces. No más, ¿cierto? Entonces, aquí llevo 3, 6, 7. Ya casi. 8, 9, 10. Vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ya me faltan solo 5. Aquí ya me faltan solo 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, me faltan solo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense, esa operación. O sea, ahí está la forma larga. 5⁻19 traduce escribir todo esto, que es hartísimo. Ahora, peor que escribir el 5 por el mismo 19 veces es encontrar el resultado. Yo voy a hacer una prueba hasta 4 números nada más, para que se den cuenta. 5 por 5, 25, 25 por 5 da 125, por 5 da 625. O sea, nada más aquí, en 5⁻4, vamos en 625. Y después va a ser 625 por 5 y lo que dé por 5 y lo que dé por 5. Es decir, que esa cantidad va a ser una cantidad muy grande. Tan grande, señoritas, que si ustedes hacen esa operación en la calculadora, no les da la respuesta completa. La calculadora de pronto les dice algo así como 7.5 y por allá en el extremo derecho dice por 10⁻15, por ejemplo, o por 10⁻18. Les está diciendo que es una cantidad tan grande que no cabe en la pantalla y entonces la tiene que escribir la pobre calculadora en algo que se llama notación científica, que es una de las propiedades de las potencias, es correr esa coma el número de veces que me digan. Entonces, si tienen calculadora, por favor, me van a decir cuánto les muestran el resultado. ¿Qué número les muestra? Porque a mí en el celular, y eso que el celular tiene una pantalla mucho más grande que las calculadoras antiguas, me está diciendo este resultado, 1.907, y dice e a la 13. Eso traduce por 10 elevado a la 13. ¿Qué es lo que está queriendo decir la calculadora? Cuando el exponente que nos muestra aquí es positivo, nos está hablando de una cantidad muy grande. Cuando el exponente que nos muestra es negativo, nos está hablando de cantidades cada vez más pequeñas.
¿Por qué? Porque el exponente positivo nos está indicando que hay una multiplicación, mientras que el exponente negativo nos está hablando que hay una división. ¿Cómo podríamos escribir ese resultado si no fuera con esa notación científica? Lo que nos está diciendo ese 1.907 por 10 a la 13 es que ese número es aproximadamente 1. Voy a escribir el 907 y fíjense que esta coma, que está aquí, si yo la muevo hasta el 7, la he movido 1, 2 y 3 veces. ¿Sí ven? Ahí van 3. Pero aquí dice 13 veces. Entonces, como ya la moví 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y completo con ceros. Ese es el resultado de 5 elevado a la 19. Si miramos, aquí iríamos en millones. Iríamos en millones. O sea que eso nos está hablando más o menos como de 19 billones 70 mil millones. ¿Sí? Esa sería la cifra. 19 millones 70 mil millones, que es un número muy grande para nosotros, pero pues para la matemática de hecho no es ni de los más grandes, ¿sí? Solo 5 a la 19. Imagínense que hubiera escrito, por ejemplo, 11 a la 23. Ahí sí, ni mi celular, ni su celular, ni la calculadora va a poder escribir esa cantidad completa, es supremamente grande. Entonces, lo que nos está diciendo la potenciación a través de sus propiedades es que no necesitamos a veces escribir todo el número completo, sino interpretar su expresión como potencia. Que si me dicen 6 a la 30, pues yo ya sé que 6 a la 30 es una cantidad supremamente grande que sale de multiplicar 6 por el mismo 30 veces. ¿Sí? Entonces yo puedo dejar perfectamente esta expresión aquí para no desgastarme escribiendo tanto. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Necesito que esto quede claro para poder aplicar las propiedades. ¿Cuánto les daría 2 elevado a la 3? ¿Y qué operación debo hacer para encontrar ese 2 a la 3, niñas? Cuéntenme ustedes qué escriben. 2 por 2 por 2. 2 por 2. Muy bien, 2 por 2 por 2. ¿Y eso cuánto da? 8. 8. 8, muy bien. Listo, perfecto. Multiplicaron la base por ella misma el número de veces que dijo el exponente, ¿cierto? Sí, pero. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta quizás más rara. ¿2 elevado a la menos 3? Nos cortó, profe. Imagínense que solo un signo nos cambia la interpretación. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice 2 elevado a la 3, pues me está diciendo coja la base, o sea el 2, y multiplíquela por ella misma 3 veces. Pero aquí yo no puedo hacer ese mismo análisis. Porque yo no puedo decir, voy a multiplicar el 2 por el mismo menos 3 veces. ¿Cómo hago para que no aparezca ni siquiera una vez? Y además de que no aparezca una vez, que desaparezca 3 veces. Porque eso es lo que indicaría el menos 3 usualmente. Resulta que ahí es donde la potenciación nos cambia el panorama. ¿Por qué? Porque el signo negativo lo tiene es el exponente. Y cuando el signo negativo lo tiene el exponente, no me está hablando de multiplicar, sino de dividir. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros cuando tenemos un exponente negativo es dividir. ¿Qué dividimos? Entonces, observen muy bien porque esta es la clave de todo. A la unidad, que va a ser nuestro numerador, porque vamos a dividir la unidad. ¿En quién? Pues vamos a poner como si fuera, de hecho la propiedad, voy a escribir la propiedad completica y la vamos a ampliar ahorita. Esto es lo que nos está diciendo.
cuando hay un exponente negativo, que a la unidad la dividimos en casi la misma operación de exponentes, ¿sí? De la base y el exponente, solamente que el exponente lo escribimos ahora positivo. Entonces, en otras palabras, sería la unidad dividida en 2 en 3 oportunidades, que eso daría 1 dividido en 8. ¿Sí? Y 1/8 pues da 0 punto algo, o sea, es una división, no es un número más grande, sino cada vez más cercano a 0. Entonces, la traducción con eso es, si hacemos la operación una por una, sería la unidad divídala en 2. Y lo que dé, divídalo en 2. Y lo que le dio nuevamente, divídalo en 2. Eso es lo que traduce 1/8. Por eso aquí les escribía que cuando el exponente es positivo, nos está hablando de multiplicar, pero cuando el exponente es negativo, la traducción no es que desaparezca el número, la base, sino que lo que estamos es dividiendo reiteradamente. Por eso, acá, en esta presentación, les decía que es muy bonita, pues reconocer aquí algunos elementos, pero decir que la potenciación es una multiplicación sucesiva, se queda corto, ¿sí? No es que no sea cierto, pero puede ser una multiplicación, pero también puede ser una división, es lo que nos está diciendo. Ahora vamos a mirar, con los numeritos ocurre algo también, que son estas propiedades. Resulta que la base a veces es negativa. Cuando la base es negativa tenemos dos opciones. Si la base es negativa, pero el exponente es par, nuestro resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Por la ley de signos. Si ustedes observan ahí el ejemplo, dice menos 5, la base está negativa, pero está elevada a la 2. Cuando elevamos menos 5 a la 2, estamos multiplicando menos 5 por menos 5, y por ley de signos siempre va a dar positivo. Cuando tenemos cantidad de signos negativos pares, ya sabemos que el resultado es positivo. Por eso, cuando tenemos una base negativa elevada a un exponente par, podemos hacer el mismo ejercicio de potenciación y sabemos que nuestro resultado siempre va a ser positivo. Sin embargo, cuando tenemos a nuestra base negativa, pero el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Por la misma ley de signos. Si ustedes observan aquí, en el menos 2 a la 3, que hay ahí, pues sería multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2, y como la cantidad de signos menos que aparecen es impar, porque se está repitiendo una cantidad de veces impar, el menos 2, pues va a prevalecer el signo negativo. Es importante eso porque un signo cambia todo en una aplicación de las propiedades de las potencias en ejercicios algebraicos. Si decimos, por ejemplo, menos 4 a la 3, nosotros sabemos que eso es menos, va a dar negativo, y hacemos 4 por 4 por 4. Ahí tenemos el menos 64. Pero si decimos 4 elevado a la 3, menos 4, perdón, aquí este ejemplo no me sirve. Si decimos menos 4 entre paréntesis elevado a la 4, ya sabemos que el resultado va a dar positivo. Y entonces, ¿por qué sabemos que da positivo? Pues porque la cantidad de veces que se va a repetir esa cantidad negativa es par. Entonces, al multiplicar sería 256 positivo. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad de un número negativo, una base negativa elevada a una potencia par o una potencia impar. ¿Listo? A partir de eso, vamos a revisar las propiedades de las potencias. Hay unas muy sencillas, de hecho todas son muy sencillas, pero es que hay unas que se pasan de sencillez, pero son muy importantes a pesar de su simplicidad.
Profe, que si por favor puede dejar entrar a Camila, a Valentina. Pero no veo su invitación aquí otra vez. No aparece. Yo tengo acá el panel. Voy a enviarle una solicitud. Ahí creo que ya ingresó. Creo. No. Ahí intento ingresar, pero... Aquí me aparecerá y le doy a aceptar la invitación. Bueno, ahí estoy pendiente. Cuando hablamos de propiedades de las potencias, son propiedades que sirven sobre todo, o sea, no es que no sirvan con números, pero sobre todo nos van a servir cuando tenemos expresiones algebraicas. Me explico. Para uno es muy fácil escribir 5 elevado a la 3. Eso se puede calcular, pero una cosa diferente es cuando nos dicen x elevado a la 3. O sea, sabemos que x elevado a la 3 sería x por x por x, pero pues no nos va a dar un resultado numérico hasta que no sepamos el valor efectivamente de x. Y existen muchas operaciones que se pueden hacer con esas expresiones algebraicas y en las que vamos a involucrar estas propiedades de las potencias para simplificar expresiones, es decir, para escribirlas de una forma mucho más sencilla. A eso nos referimos con la aplicación de las propiedades de las potencias. La primera propiedad es muy simple, demasiado simple. Es más, ustedes me van a decir qué significa esa propiedad. Pues como son propiedades, no ponemos números, sino que ponemos letras en algunos casos, porque como es propiedad nos está diciendo que sirve para diferentes bases. Esto es un 1. Si observan esa propiedad, ¿qué creen que les estoy diciendo con eso? ¿Cuál sería la traducción que pondrían ustedes? Es una multiplicación. Pero fíjate el resultado, compara, mira el exponente que estoy poniendo. ¿Qué crees que está diciendo esa propiedad? ¿Cuál es la base? Fíjense acá, ¿cuál es la base? X X. ¿Y a qué exponente está elevada? a la 1. ¿Y qué resultado nos da? X. Listo. ¿Qué se puede concluir entonces? Que X a la 1 es igual a X. ¿Y X quién es? ¿Qué número puede representar X? Cualquiera. Cualquiera. Listo. Entonces, ese cualquier número es una base, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, cualquier base elevada, ¿qué? ¿Cómo era que decías? Cualquier base a la 1. ¿Qué nos da? A X. Cualquier base elevado a la 1 nos da. Cámbiale el nombre de la X. Recuerda que estamos hablando de cualquier base. Entonces, cualquier base elevado a la 1 nos va a dar. Cualquier número. Mira, aquí esta base y esta base, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Ah, eso es lo que nos está diciendo la propiedad. Ah, nos va a dar igual. Todo número elevado a la ¿qué? ¿Elevado a qué exponente? Todo número elevado a exponente, miren la propiedad. ¿Qué exponente dice ahí?
Todo Uno, número profe. elevado a exponente 1 siempre va a dar el mismo número. Es una propiedad muy obvia, pero muy importante. Y sobre todo en álgebra, la tenemos mucho en cuenta. Entonces, si uno dice 2.503.000 elevado a la 1, nos da 2.503.000. No cambia. ¿Por qué? Porque la propiedad está diciendo, es muy sencillo, eleve, o multiplique en este caso, x por ella misma una vez. Pues queda x, porque solo una vez que tiene que aparecer. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es tan importante esa propiedad? Resulta que en álgebra, a ustedes les ocurre mucho que hay expresiones algebraicas en donde dice x solita, ¿así? Pues, por ejemplo, x más 3. Y lo que nos está diciendo ese x más 3, que x aquí tiene un exponente que es un 1. Que el exponente, cuando aparece una base, una letra, aparentemente solita, su exponente es 1, no 0. ¿Sí? No es, no, ahí dice x, no tiene exponente. No, sí lo tiene. Lo que pasa es que es un 1. Usualmente, nosotros el exponente 1 no lo escribimos de esta forma. O sea, asumimos que ahí está, así no lo escribamos. ¿Listo? Tengan en cuenta esa parte. Esa es la primera propiedad. Todo número elevado a la 1 nos vuelve a dar el mismo número. Y esa es muy sencilla, pero muy importante. Segunda propiedad importante. Con esta sí que sufren a veces y es muy simple. ¿Qué traduce esa propiedad, señoritas? ¿Cómo lo interpretarían? Dice que toda potencia de exponente es 0 y base distinta a 0 es igual a 1, ¿no? Muy bien, eso es. Todo número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Simple, pero importante. O sea, no creamos que porque una propiedad es sencilla, no sirve para nada. De hecho, sirve muchísimo esa propiedad, pero muchísimo. Entonces, que a uno le dicen, es que eso da 1.373.828. Ay, lo elevó a la 0. ¿Cuánto da eso? Pues eso da 1. Una vez. ¿Sí? No hay necesidad de ponerse uno a escribir cuántas veces debo multiplicar el número. 0 veces, pero ¿cómo hago? O sea, lo que nos está diciendo, en este caso, la propiedad es que cuando nosotros elevamos un número a la 0, es como si dividiéramos por el mismo número. Me explico. Si yo digo 5 a la 0, es como si estuviéramos haciendo 5 dividido en 5. Entonces, como dividimos la cantidad por el mismo número, pues siempre nos va a dar 1. Y fíjense todo lo que está diciendo esa propiedad. Uno dice, no, eso ahí no dice nada. Efectivamente está diciendo muchísimo, muchísimo. Y esa es la traducción más importante que tiene esa propiedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir con las propiedades aquí. La tercera propiedad. Profe, que si acepta Valentín. Pero no me aparece. Le voy a enviar el enlace porque no me aparece.
Ahorita me apareció en un momentico y la acepté, pero no sé por qué no Sí, pude. yo también. Yo creo que es el link, quién sabe. Yo la vi, intenté darle acceso y no sé por qué no apareció. Aquí la tengo. No me deja. Ahí le estoy enviando invitación y no la acepta. Es como si no estuviera, como si apareciera no conectada. Yo le envío directamente esto. A ver si así puede ingresar. Bueno, sigamos entonces. Ya creo que ahorita se conecta. Bueno, esta propiedad que les voy a mencionar es quizás de las más enredadas, imagínense. Para cuando la vean, digan, si esto es lo más enredado, entonces esto es muy sencillo. ¿Cómo traducen esa propiedad, niñas? Las escucho, no importa si se equivocan, las escucho. ¿Cómo traducen esa propiedad si se ve enredada? Esa sería una potencia de exponente negativo. Muy bien, ahí Y vamos bien. sería que el exponente negativo se cambia de lugar y el denominador, que es su exponente, quedaría automáticamente, cambiaría a ser positivo. Muy bien. Y eso cuando hablas de cambiar de lugar, ¿a qué lugar cambia? ¿Cómo prueba que no escuche? Cuando lo cambias de lugar, ¿a qué lugar lo cambias? Vas muy bien, pero entonces ese cambia de lugar, vamos a aclararlo un poquitico. Pues, ¿cómo le explico? No sé cómo explicar. Sí, fíjate que tú me dices, y tienes toda la razón en eso que me estás mencionando, que tienes una base, que es x, ¿cierto?, elevada a un exponente negativo. Hasta ahí maravilloso. Me dices que cambia de lugar. ¿A dónde cambió de lugar acá? Entonces quiero que me digas eso. ¿En qué posición escribiste ahora esa potencia? Arriba, abajo, al lado, izquierda, derecha, diagonal. Abajo, profe. Abajo, muy bien. Y en una fracción abajo, ¿cómo es que se llama ese abajo? O sea, uno le dice abajo. El denominador. Exactamente. ¿Y arriba qué quedó? En el numerador. Numerador. Ujú. 1. Un 1, muy bien. Eso es. Esa es la traducción. Yo sé que soy muy fastidioso con eso, pero es que las propiedades lo son todo. Cuando uno entiende la propiedad, no hay ningún ejercicio ni procedimiento que le pueda quedar grande a uno, porque para eso son las propiedades, para poderlas aplicar. Entonces, lo que me está diciendo esa propiedad es que nosotros debemos escribir todos los exponentes negativos y esas potencias negativas como exponente positivo. Y hay un cambio de posición. Si ustedes observan aquí,
Cuando yo digo x elevado a la menos a, es como si debajo tuviera un 1. ¿Sí ven? Entonces, lo que nos está diciendo es, oiga, no quiero escribir ese exponente negativo. Ah, pues démosle la vuelta. ¿Sí? Entonces, invertirlo es, pongo el 1 arriba, pongo ese x con el exponente en el denominador, pero al darle la vuelta, le cambio el signo al exponente, no a la base. Imagínense que llegaron a esto, 3 a la menos 5. ¿Cómo podemos escribir eso? No vamos a dar el resultado largote de 3 a la menos 5, eso no, pero ¿cómo lo podríamos escribir entonces como exponente positivo? Sería 1 Muy sobre bien. 3 a la 5 positivos. Listo, 1 sobre 3 a la 5. Eso es todo el cambio. Y esa es la propiedad más difícil, imagínense, hacer ese ajuste. Porque todavía tenemos cierto temor a los exponentes negativos. ¿Sí? Vemos un menos por ahí y qué miedo. Y no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Bueno, listo. Ahora vamos a seguir con otra propiedad. En este caso, estas propiedades, la 4 y la 5, son aplicación de la propiedad distributivas. ¿Listo? Aquí hablamos de la distributiva, poner así comillas. Entonces, la propiedad 4 fíjense lo que nos está diciendo. Entonces, de nuevo, hagamos una interpretación de esa propiedad. Observen la parte izquierda del igual. Toda esta expresión. Y cuéntenme qué ven ahí. ¿Qué ven ustedes ahí? Fíjense en lo que está adentro del paréntesis. ¿Qué ven adentro del paréntesis, por favor? Por b elevado a la x. Lo que está dentro del paréntesis. Mm. ¿Sí? Solo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué ven acá? A y b. A y B. Listo. ¿Quiénes son A y B? Cualquier número, profe. Listo. ¿Que están cumpliendo qué papel? Exponente, potencia, base. Base. Listo. Entonces tenemos, en este caso, dos bases. Podrían ser más, pero tenemos dos bases. ¿Listo? ¿Esas bases son iguales o son diferentes? Iguales. Diferentes. Diferentes. ¿Por qué sabemos que son diferentes? Porque una se llama A y la otra se llama B. Si la propiedad quisiera que fueran iguales, pues a ambas las hubiéramos llamado A o a ambas las hubiéramos llamado B. ¿Listo? Entonces, efectivamente son dos bases diferentes. Insisto, podrían ser más bases. Son dos bases diferentes. ¿Qué operación están haciendo esas dos bases diferentes?
Estas dos bases aquí, A y B. ¿Qué operación hay definida entre ellas dos? Suma, resta, multiplicación, división. Una multiplicación. Una multiplicación, muy bien. Resulta que estas dos propiedades distributivas solo funcionan para dos operaciones. Multiplicación y división. No para la suma, para la resta. Es decir, si las bases están sumando o se están restando, no puedo aplicar estas propiedades. Ahí es donde utilizamos otras propiedades que tienen que ver con álgebra, que los productos notables, que el binomio al cuadrado, ¿sí? Incluso a veces la factorización también nos ayuda, pero no podemos aplicar estas distributivas de las potencias. Entonces lo que nos está diciendo es, tengo varias bases diferentes multiplicándose, pero en el paréntesis me está indicando, fíjense acá, que todas esas bases están elevadas a un mismo exponente x. Entonces la propiedad está diciendo algo muy simple, señoritas, y es, vea, usted puede coger cada base, cada una de las bases, y distribuirle el exponente. Eso es lo que está diciendo la propiedad. Eso se llama distributiva, en este caso distributiva para la multiplicación. O potencia de un producto. Así me lo enseñaron en el colegio, se llamaba así. Creo que también tiene ese nombre, ¿no? Lo que pasa es que la potencia de un producto puede ser para bases iguales, ¿sí? Que son las propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces el producto tiene dos propiedades efectivamente, cuando son bases diferentes y cuando son bases iguales. Cuando son bases diferentes aplicamos la distributiva. Cuando son bases iguales, ahorita vamos a mirar qué operación hacemos con los exponentes. Pero tiene razón, tiene que ver con el producto, porque es una multiplicación. Entonces, ¿cuándo sirve esa propiedad? Les voy a poner aquí 3 a la... a ver, sonó algo aquí. Vale. Listo. Intentando. Ya entró. 3 por 5, todo a la 4. ¿Listo? Entonces, esta propiedad lo que nos está diciendo es lo siguiente. Tenemos 3 por 5, dos bases diferentes elevadas a la 4. Y la propiedad me da dos caminos. El primer camino, el de la izquierda, aquí. Yo puedo decir que esto es 3 por 5, 15, y 15 elevado a la 4. Que es un número grandísimo, pero es 15 elevado a la 4. Tengo otro camino, y es decir, al 3 lo elevo a la 4, y al 5 también lo elevo a la 4, ¿sí? Que es la distribución. Si uno hace este camino, 3 a la 4 da 81, y 5 a la 4 da 625. Y si uno multiplica 81 por 625, $50,625. 50.625. Y si ustedes elevan 15 a la 4, nos da el mismo resultado. Entonces, por eso son propiedades, porque cumplen, efectivamente, pues con esas igualdades, ¿sí? Si no diera lo mismo, no podríamos estar hablando de una propiedad. Entonces, cuando son solo números, como en este caso, ¿cuál es mi recomendación? Multipliquen las bases y dejen un solo exponente, y ya, cuando son solo números. Pero cuando esta parte de nuestra propiedad se aplica muy bien, cuando son letras, ¿sí? Entonces, ejemplo de eso. Es que tengo x por y, todo elevado a la 7. Pero es que yo no me sé la tabla de x, ni la tabla de y, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hago para destruir ese paréntesis? Ahí no hay otra opción, ¿sí? Yo no puedo decir es que x por y me da ¿cuánto? Nada, no sé el valor. Entonces, lo que hacemos acá es decir, esto es x a la 7 por y a la 7. Ahí ya tenemos la distribución del exponente a cada una de las bases. Vean, ¿y qué pasa si son varias bases? Que acá dice A, B y C y todo a la 3. No importa, desde que se estén multiplicando, no sumando ni nada, pues le podemos asignar el exponente a cada una de las bases. En este caso sería A a la 3 por B a la 3 por C a la 3. ¿Sí? Y esa es una propiedad distributiva. Muy simple, muy significativa. La propiedad 5 que vamos a trabajar es muy similar. ¿Qué creen que pasa en esa propiedad? También es distributiva. Que el numerador y el denominador se elevan a la x. A la misma base. ¿Por qué? Porque el paréntesis nos está diciendo que este exponente le pertenece a ambos. Entonces distribuimos. También es una distributiva. Funciona para la multiplicación. También funciona para la división. Entonces, esta es la propiedad distributiva para la división. Lo mismo, este lado de la propiedad es muy útil cuando son solo números. Este lado de la propiedad es muy útil cuando estamos trabajando con expresiones algebraicas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 8 dividido en 2, todo elevado a la 5, pues yo haría lo siguiente. ¿Cuánto es 8 dividido en 2? 4, y ese resultado lo elevo a la 5, ¿sí? Y hago la operación, que en ese caso sería 16, 64, 256, por 4 da 800, 1024. 1024. 1024, listo. Ese sería 4 a la 5. Pero también pudieron haber hecho el siguiente camino. No, pues hagamos la distributiva. 8 a la 5 sobre 2 a la 5. Entonces aquí voy a empezar con el más fácil, 2 a la 5, que sería 64. Y 8 a la 5 sería 512, 4096. Me falta 1. 4096 por 8. Entonces sería 32.708. Fíjense que aquí la calculadora nos ayuda mucho porque son operaciones muy grandes. Y si dividimos eso en 64, aquí yo acá tengo algún error. 512. Sí. 8 a la 5. 2 a la 5. Yo creo que mi error está ahí. Sí, 2 a la 5. Acá. Yo hice acá fue 2 a la 6. Todo porque escribí mal este número. 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Porque es 2 por 2. 2 a la 3 es 8. Por 4, 16. Por 2, 32. Y si dividimos 32.768 en 32, nos da 1024. Se da el mismo resultado. Entonces, mi recomendación, cuando son ejercicios con bases y exponentes netamente numéricos,
Pues fácil, hagan primero la división y después elevan y van a obtener el resultado. La calculadora es una gran aliada ahí, pero ¿cuándo nos sirve de mucho? Tenemos, por ejemplo, x sobre y todo elevado a la 4. ¿Sí? Aquí no podemos dividir x en y, entonces la mejor opción ahí es x a la 4 sobre Distribuir. y a la 4, distribuir. O caso contrario, digamos que tienen aquí a sobre 5, todo elevado a la x. ¿Sí? Conocen algunas cosas, pero fíjense que el ejercicio es entre algebraico y numérico, entonces yo no sé dividir a entre 5. ¿Sí? No sé cuánto da porque no conozco el valor de a. Entonces, mejor decir a la x sobre 5 a la x, hacer la distribución. Y después mirar si de pronto esa situación se está complementando con otras potencias de bases iguales para aplicar algunas propiedades. Entonces, ahora lo que vamos a revisar es una propiedad también. Aquí ya terminan las distributivas. La propiedad 6. Esta se usa mucho. Tiene nombre propio. Se llama potencia de una potencia. Y entonces en esa propiedad de potencia de una potencia, listo, ahí está escrita. ¿Cómo la entiende? Se describe la misma base y se multiplican los exponentes. Muy bien. Cuando tenemos una base elevada a muchos exponentes, pues se llama potencia de una potencia. Esta primera parte es una potencia, pero eso está elevado a otra potencia. Entonces lo que nos está diciendo es, deje la misma base y coja todos los exponentes que vea y multiplíquelos. Entonces, para eso hay que tener en cuenta, obviamente, la ley de signos y las tablas de multiplicar, que vamos a hacer multiplicaciones. Es ejemplo de esa propiedad. Tenemos x a la 3 y elevado a la 4. Entonces, en ese caso, dejamos la base x y multiplicamos. ¿Cuánto nos daría el nuevo exponente entonces? ¿81? ¿Segura? ¿Qué hacemos con los exponentes? ¿Qué hacemos con los exponentes? ¿Multiplicamos? Sí, aquí no dice, fíjense que aquí no está diciendo 3 elevado a la 4. Aquí está diciendo es que debo multiplicar el 3 por el 4. Entonces, ¿cuánto daría? Entonces sería 12. X elevado a la 12. Y eso es lo que está diciendo. Tienen, por ejemplo, 7 elevado a la 5, elevado a la menos 2, elevado a la 8. Entonces, imagínense que simplemente 7 elevado a la 5 es grandísimo, y después elevarlo a la menos 2, y después coger ese número y elevarlo a la 8, pues no acabamos nunca. Entonces, lo que está diciendo la propiedad es, no se complique. Deje el 7 y van a multiplicar todos los exponentes que vean. ¿Cuánto daría esa multiplicación? Menos 80. Menos 80, muy bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos exponentes negativos? Se divide.
No sé. ¿Qué pasa cuando tenemos el exponente negativo de la propiedad? Algo tiene que ver con división, pero ¿cómo es que lo escribimos? Entonces sería 7 sobre... no. 1 sobre 7 1 sobre, muy bien, 7 elevado a la ¿qué? a la menos 80. A la menos 80. ¿Segura? ¿Para qué bajamos el...? Ah, para 80, A la 80, muy bien. Si lo bajamos es porque le cambiamos el signo. sí. Pasa a ser positivo. Queda positivo en ese caso. Fíjense esa propiedad, como es de simple también, porque pues ¿qué hace falta? Saber multiplicar y saber la ley de signos. Estamos hablando de despejar, no hacer nada de eso. La siguiente propiedad, cuando ustedes estén en el curso de cálculo, es base fundamental para poder calcular algunas derivadas. ¿Sí? Cuando estén viendo aplicaciones del cálculo en las ciencias empresariales. Aquí vamos a traducir las raíces a exponentes fraccionarios. Resulta que las raíces yo las puedo expresar como potencias porque son operaciones muy relacionadas. Por ejemplo, ¿cómo se lee esa expresión? Raíz de X. Y cuando decimos raíz de X, ¿qué tipo de raíz es? Cuando decimos así solo raíz, que yo voy a escribir aquí otra raíz. ¿Y cómo se lee esa raíz? ¿Esta raíz es raíz qué? Si está la 3, ¿cómo se dice? ¿Raíz qué? Cúbica, creo. Raíz cúbica Cúbica. de X al cuadrado. Muy bien, raíz cúbica de X al cuadrado. Cuando aquí aparentemente no tiene numerito, es raíz cuadrada. ¿Sí? Raíz cuadrada. Entonces, cuando es raíz cuadrada, tenemos así la raíz cuadrada del número, aquí es como si hubiera un 2. ¿Listo? No es que no haya número, sino que es como si hubiera un 2. Por eso se llama raíz cuadrada. No existe raíz acá con un 1. ¿Sí? No existe. Acá raíz 1. No. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros podemos escribir todas las raíces como una potencia con exponente fraccionario. Yo voy a poner aquí varios ejemplos. Resulta que la raíz cuadrada es la más simple, pero es la que menos se escriben. Aquí voy a poner de rojo lo que debe ir, o lo que nosotros vemos siempre, así no está escrito. Cuando está solo el símbolo de la raíz, aquí es como si hubiera un 2, que es raíz cuadrada. Y cuando el número está aquí, así X solito, por propiedad, sabemos que acá es como si hubiera un 1. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros escribimos es la base, que es X, y sabemos que la raíz yo la puedo escribir como un exponente fraccionario, es decir, que el exponente tiene numerador y tiene denominador. Y aquí está la clave. El numerador siempre va a ser el número que esté aquí adentro acompañando a nuestra base. Entonces aquí sería 1 como numerador. Y el denominador siempre va a ser el índice de la raíz. En este caso, 2. 2.
Es decir, que cuando tenemos la raíz cuadrada de un número, de cualquier número, es como si eleváramos ese número a la 1/2. Si ustedes tienen en la calculadora la posibilidad de hacer raíz cuadrada de 4, que les va a dar 2 en la calculadora. Y si hacen 4 elevado a la 1/2, también les va a dar 2, porque es la misma operación. Pero no solo funciona con las raíces cuadradas. Si miramos la siguiente, entonces, ¿cómo podríamos escribir esa raíz cúbica de x a la 2? ¿X a la qué? Sería X sobre 2 y 3, ¿no? ¿Pero x sobre? No. No, ahí sería 2 sobre 3. ¿Pero dónde escribo ese 2 sobre 3? Pues arribita X. En el elevado, ¿cierto? En la potencia. Entonces no es x sobre, sino x X elevado elevado a la 2 sobre 2 sobre 3. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces esa de 5 que está ahí en esa raíz? ¿Cómo lo escribiríamos? pues sería 5 elevado a 4 sobre 7. 5 elevado a la 4 sobre 7, muy bien. 5 a la 4 séptimos. Esa sería la operación. Entonces, toda raíz la podemos escribir como exponente fraccionario. ¿Y qué ganamos con eso? Que todas las propiedades que hemos visto y las que faltan todavía, faltan 2 propiedades, se pueden trabajar. Entonces, las raíces absorben todas las propiedades cuando las escribimos como exponente fraccionario. Ahora sí vienen las 2 últimas propiedades, que es donde trabajamos nosotros algunas operaciones, y son las propiedades para potencias de igual base. Fíjense que aquí nos están dando la condición principal, y es que deben tener la misma base. Deben tener la misma base. Son 2 propiedades. Esas potencias de igual base pueden estar multiplicándose o pueden estar dividiéndose. Tampoco funcionan cuando están sumando o restando las bases iguales. Aquí voy a escribir la primera, que es la que tiene que ver con la multiplicación. Entonces podemos tener 2 o más bases iguales. Fíjense que en todas la base se llama A, por eso decimos que son de igual base. Los exponentes pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Cuando queremos hacer una operación con esas potencias de igual base multiplicándose, dejamos la misma base y agrupamos los exponentes. Cuando hablamos de agrupar, estamos diciendo que se conservan los signos tal y como están, y de acuerdo a los signos se suman o se restan. Pero los signos son los mismos que traen nuestras bases, no cambia ninguno, ¿sí? En algunos libros, sobre todo cuando uno está trabajando esto en el colegio, a uno le dicen potencias de igual base, se suman los exponentes. Y no es del todo cierto, porque si uno de estos exponentes llega a tener un signo contrario, pues no vamos a sumar, vamos a tener que restar, porque así lo indica la propiedad de las operaciones con números reales, que signos diferentes se restan. Entonces, ejemplo para dar claridad a eso. Tenemos x a la 5 por x a la 3 por x a la menos 2. Todos tienen la misma base, todos están multiplicando, que es una ventaja. Entonces lo que decimos es
Mire, no se complique. Deje la X, la misma base, y haga la operación definida con los exponentes. Agrúpelos. Entonces, el 5 es positivo, va positivo. El 3 es positivo, lo escribo positivo. El 2 es negativo, pues lo escribo negativo. O sea, no le cambio el signo a ninguno. Y haciendo esa operación, pues dejo la X y hago la suma y la resta definida. 5 más 3 da 8, menos 2, 6 positivo. Y ahí obtengo el resultado de eso. Que era y a la menos 7 por y a la 10. No, son la misma base y se están multiplicando. Entonces, dejo la misma base y voy a agrupar los exponentes con el signo que tengan. Entonces, menos 7 más 10. Y al hacer esa operación, entonces me da y a la 3. Fíjense que no necesariamente se suman, sino que se agrupan sin cambiarles el signo. Yo digo es que tenemos a la 5 por a la menos 9. Pues entonces agrupémoslos. Y sería a la 5 menos 9, que eso nos da a la menos 4. Menos 4. ¿Cierto? Menos 4. Pero como nos dio negativo, entonces lo reescribimos para que nos quede el exponente positivo. Entonces utilizamos una de las propiedades que ya vimos, y entonces es 1 sobre a la 4. Ahora si decimos b a la menos 3 por b a la menos 5, como se están multiplicando, dejo la misma base y agrupo los exponentes, menos 3 y menos 5, y al hacer esa operación, menos 3 menos 5 nos da menos 8, o sea, p a la menos 8, como dio exponente negativo, entonces también 1 sobre b a la 8. Y ahí tenemos todos los posibles casos que pueden darse cuando tenemos potencias de igual base multiplicándose. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, niñas? No, señor. ¿No? Valentina, Vanessa. No, profe. No, bueno. Valentina, ¿si estás escuchando bien? Sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿Sin preguntas? Pregunta. Listo. Bueno, la última propiedad también es para potencias de igual base, pero ya no se están multiplicando, sino que se están dividiendo. Entonces vamos a dejar a la X a la Y, voy a ver este paréntesis, y lo que nos dice la propiedad es lo siguiente, es muy similar a la anterior, pero hay un cambio. Dejo la misma base, que estamos dividiendo potencias de igual base, el exponente que está arriba no cambia, se lo dejamos igualito, pero el exponente que está abajo lo voy a subir con signo contrario. Por eso en los libros aparece de esta forma, ¿sí? Que dice negativo. Pero ahorita con los ejemplos se van a dar cuenta, no es que siempre suba negativo, es que siempre sube con signo contrario. Entonces voy a empezar con un ejemplo simple. A la 3 sobre a la 2. Si hacemos a la 3 sobre a la 2, efectivamente dejamos la misma base, escribimos una sola vez, que es la a. El exponente de arriba es 3, lo escribo igualito, pero el exponente que está abajo es 2, entonces no lo escribo 2, sino que lo escribo menos 2, con signo contrario. Pues ahí al restar,
nos daría A, y 3 menos 2 nos da 1, o sea que eso es A a la 1, lo podemos escribir solamente como A, por propiedad. Y hasta ahí, pues no hay lío. Pero si hacemos x a la 7 sobre x a la menos 5, ¿sí? En este ejemplo, son la misma base, se están dividiendo, entonces yo digo, pues dejo la x, dejo la misma base, el exponente de arriba no cambia, entonces viene siendo 7, pero el exponente que Más está 5. exactamente, está negativo, sube positivo, entonces sube más 5. Y en este caso no vamos a restar, porque 7 más 5 pues es una suma, entonces x a la 12. El truco está en esta propiedad en que el exponente del denominador sube con signo contrario. ¿Sí? Diferente a como nos decían en el colegio, es que cuando tenemos potencias de igual base dividiendo, se restan los exponentes. No, no siempre. Se restan los exponentes o se restaban los exponentes porque todos eran números naturales. ¿Sí? Como todos eran positivos, pues claro, ahí siempre iba a subir negativo y se restaba. Pero en este caso, ya estamos hablando de diferente exponente. Diferentes exponentes pueden ser números reales. Pueden tomar valores negativos, positivos. Y menos 4, por ejemplo, sobre y a la menos 10. Y si hacemos esa operación, pongo el y, ¿qué más escribiría ahí? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Más 10. Más 10, perfecto. Y entonces eso sería igual a y, ¿a la qué? Y elevado a la 6. Y elevado a la 6. Listo. Y ahora este ejemplo, ¿qué escribiríamos? X elevado a la menos 9 más 3. Menos 9, muy bien, más 3. ¿Cuánto daría eso? X, no se nos puede perder la base. Daría menos 6. Menos 6, X a la menos 6. X elevado a la menos 6 sobre 1. Entonces, ¿cómo X elevado a escribimos? la 1 sobre X elevado a la 6. X a la 6. Muy bien. Eso es lo que deberíamos escribir cuando el resultado que obtenemos es un exponente negativo. ¿Preguntas con las propiedades, niñas? No, señor. Ninguna, bueno. Voy a hacer un control con una actividad. Bueno, entonces permítanme, yo voy a presentar aquí la pantalla, pero ahora el computador. Y vamos a mirar aquí. Listo, señoritas. Entonces, por favor, van a digitar, puede ser en su celular, si quieren en el computador, pero pues, si quieren, pueden trabajar en el celular también. Van a digitar esta página, https://play.tommy.digital. Y cuando vayan a ingresar, les va a pedir un código. Entonces van a escribir este código, 1850. Les va a pedir el nombre, entonces pues en este caso van a escribir el nombre y el apellido.
Y voy a darle iniciar clase, voy a ver si ya tengo estudiantes. No tengo estudiantes conectados todavía. Ahora sí, Camila, Valentina, falta Vanessa. Yo le voy a dar iniciar clase. Al iniciar clase les van a aparecer unas preguntas. Entonces, la primera pregunta que va a salir, tienen ahí 1 minuto para responderla. Las propiedades de las potencias son aplicables a, y ustedes van a elegir la respuesta que consideran correcta. Profe, ¿cuál es el código? Es que tengo mi computadora un poco lento. 18:50. Vale. $18 segundos para la primera pregunta. Listo, ya le respondieron. Vea que salió. En este caso ya salió. Siguiente, una pregunta de falso o verdadero. Entonces lean el enunciado y van a seleccionar si es falso o verdadero. Profe, a mí no me quiere dejar entrar. Se trabó mi computador. Dale refrescar la página. 8 segundos. Aquí ya tengo 2 respuestas. No y tiempo. Vamos a ver. Ahorita miramos el podio. Tercera. Era falso. Completar la frase. Entonces, fíjense que hay una frase. Toda base elevada a exponente 0 da como resultado y hay 6 opciones. Tienen que arrastrar la opción que consideran que es correcta. Profe, yo le doy la acción y no me da. Tienes que seleccionarla y jalarla, ¿no? Hacia la casilla. Ah, ok. Ubicarla. Listo. Aquí ya contestaron las 3. Pregunta 4. El resultado de la operación de la imagen es, todavía no ha salido. Ahora sí. Ahí está la operación. Entonces, en esta tienen 1 minuto también. Está sencilla, pero háganle. Listo. Ya aquí obtuvieron la respuesta. Pregunta 5. Va a salir un enunciado ahí. Cuando tenemos una potencia elevada a otras potencias, podemos simplificar la expresión y entonces hay 4 opciones, léanlas muy bien y van a seleccionar la que consideran.
Y aquí ya terminaron, no, ya no. Y vamos a ver el siguiente. Pregunta 6. Toda raíz se puede expresar como un exponente fraccionario. ¿Falso o verdadero? Encuentra las palabras relacionadas con la tutoría de hoy. Es una sopa de letras. Aquí tienen 2 minutos. Hay 8 palabras. Tienen que, si están en el celular, con el dedito, entonces arrastran desde la letra inicial de la palabra hasta el final. Si no, pues con el mouse. ¿Listo? ¿25 segundos? Y acertaron el 67. Listo. Vamos a mirar los resultados. Primer puesto, Valentina Fajardo. Segundo puesto, Vanessa. Tercer puesto, Camila. Entonces voy a revisar algunas cosas. Voy a mirar el informe. Y voy a mirarlo por preguntas. La primera pregunta, alguien no contestó. Creo que fue Vanessa. Por eso aparece el informe así. Fui yo, entré tarde. Sí. Yo asumí que eras tú porque habías llegado tarde, entonces solo veías esa parte. No llegué tarde, mi computador se trabó, profe. Bueno, el computador te hizo llegar tarde. Ahí partimos diferencia. Cuando tenemos potencias de igual base bajo la operación multiplicación, se deja la misma base y los exponentes siempre se suman. No es cierto porque no siempre se suman, o sea, se agrupan, pero vimos ahorita en los ejemplos que depende de los signos, a veces se pueden restar. Lo que pasa es que no cambian los signos que trae la operación. Toda base elevada a exponente 0 siempre da como resultado 1, ¿sí? Todo número elevado a la 0 siempre da 1. El resultado de la operación de la imagen efectivamente da a la 6. Muy bien. Aquí era hacer dos sumas y una resta. Y en este caso, cuando tenemos una potencia elevada a otras potencias, podemos simplificar la expresión dejando la base igual y multiplicando los exponentes. Potencia de una potencia. Toda raíz se puede expresar como exponente fraccionario, muy bien. Y encontrar las palabras, como alguien que no las encontró todas. ¿Listo? Entonces aquí con este informe, yo ya puedo ver algunas de las
de los análisis, por ejemplo, Valentina. La primera bien, la segunda no, la tercera no, la quinta no. Ya tuviste 3 preguntas incorrectas. Ahora voy a mirar a Vanessa. 2 sin contestar. Y la pregunta 5, incorrecta. Y Camila, tuviste 1, 2, 3 y el crucigrama que no lo completaste. Entonces, por eso quedaron ahí parejitas, si se fijan. Bueno, esa era la parte de potenciación. Yo ya les subí a la plataforma, señoritas, este taller. Fíjense que hay 5 ejercicios, se pueden reunir, los pueden hacer entre las 3 y cada una sube la actividad a su plataforma en Q10 para tener ahí la actividad subida en la plataforma. Entonces yo voy a aprovechar estos minuticos que quedan para hacerles un ejemplo similar. Que podamos hacer todo el taller. ¿Listo? Entonces voy a intentar acá compartir de nuevo la pantalla de la pizarra. Vamos a ver si me deja ingresar desde aquí, desde la tablet. Y hacemos un ejemplo. No me está dejando ingresar, qué raro. Un momentico, no se me van a ir. Ahora sí, creo que ya va a poder ingresar. Listo. Y vamos a compartir acá. No me está dejando compartir pantalla desde aquí. Bueno, voy a mirar entonces algo acá. Y vamos a hacer este ejercicio entre todos. Si se fijan en el primer ejercicio, señoritas, tenemos x, y, z, y, x, z, es decir, tenemos bases iguales, no todas, pero sí algunas, y todo está elevado a un mismo exponente. Entonces, para que lo puedan resolver de forma muy fácil, igual yo quedo pendiente en el grupo para mirar los avances. Aquí lo importante es utilizar propiedades de potencias de igual base, es decir, yo puedo agrupar la x de arriba con la x de abajo, y de arriba con y de abajo, z de arriba con z de abajo,
y este 4, este exponente 4, que le pertenece a toda la expresión. ¿Sí? Entonces es jugar con las propiedades en ese caso. Lo mismo ocurre acá, este 3/5 le pertenece a cada uno de ellos. Hay una ventaja, y es que si se fijan todos son múltiplos de 5, entonces van a poder simplificar. Aquí ocurre algo similar, ¿sí? Es agrupar las A, las B, las C, aquí las X, las Y, las Z. Y en los dos últimos, lo primero es convertir, fíjense que aquí dice XY, X y Y, X y X, X y Y. Como hay potencias de igual base, lo primero es convertir esto a exponentes fraccionarios y utilizar las propiedades de las potencias. Aquí es puro ejercicio algebraico de cómo utilizar esas propiedades de las potencias para simplificar las expresiones. Son esos 5 ejercicios, entonces se pueden reunir. Cuando estén reunidas, si quieren, lo que pueden hacer es resolver el ejercicio, me envían la fotico por WhatsApp y yo les verifico, les hago las aclaraciones, si es necesario, les digo que van bien. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, Listo, profe. Listo, señoritas. Entonces, un placer haberlas saludado y nos encontramos en 8 días. Una pregunta, ¿en 8 días ya ustedes están en semana de evaluaciones o es en 15? En 8 días ya, profe. En 8 días, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, esta es la última fase del taller del segundo corte. Yo empiezo a consolidar pues, todas las notas y en el último voy a dejar solo uno calificable donde va la nota, pero ahí va la nota de todos los que han hecho. ¿Listo? Sí, yo lo reviso. Y en 8 días, entonces, nos conectamos a las 7 y yo les doy las pautas de la evaluación. Ah, bueno, profe. ¿Listo? bueno, profe. Bueno, chicas, que estén bien. Feliz semana. Chao, profe, gracias.